Queridos amigos mexicanos, es para mí un placer y un honor hablarles hoy, 6 de marzo de 2025, día del natalicio de Antoine-Henri de Jomini. Me alegro que estén reflexionando sobre este día para celebrar la logística, una elección que me parece del todo lógica, dado el papel fundamental que desempeñó Jomini. Agradezco a Gastón Cedillo por su invitación y me disculpo por no poder estar en vivo con ustedes, pero está oscura en este momento en París. En este video intentaré transmitir las bases que Jomini nos ha dado y sobre las cuales se asienta la logística moderna. Como lo pueden escuchar, mi español es algo limitado. Ofrezco disculpas de antemano por estropear su hermoso idioma. Según algunos estudios, el término logística proviene del griego logísticos, que significa el arte del cálculo práctico. De hecho, el concepto de logística se habría desarrollado en particular en el seno de los ejércitos de la antigüedad, donde designaría la cuestión de las operaciones de cálculo necesarias para el arte militar. Según Vergés, el término cayó gradualmente en el olvido. Así pues, no hay rastro de la terminología logística en los tratados militares en inglés o francés hasta el siglo XVIII. En cuanto al español, no lo he comprobado. El término parece haberse convertido de nuevo en un término puramente matemático. Como lo destacan la mayoría de las fuentes, el término renació en los ejércitos en el siglo XIX bajo el impulso del suizo Antoine-Henri de Jomini. Es importante señalar que, si bien destacados teóricos de la guerra como lo ha sido Karl von Clausewitz, destacaron la importancia del movimiento de tropas y aspectos relacionados, no definieron específicamente el concepto de logística. En consecuencia, no elevan la logística a la categoría de ciencia, como si lo hizo Jomini. Antoine-Henri de Jomini nació en 1779 en Suiza. Él se formó en una carrera comercial, pero en realidad soñaba con una carrera militar. Para lograr sus objetivos, Jomini escribió su Traité de grandes opérations militaires, tratado sobre las grandes operaciones militares. Luego convenció a Ney, mariscal de Napoleón, para que publicara su obra, pero además lo tomara como ayudante de campo. Es así que Jomini llegó a formar parte del Estado Mayor de Ney, luego de Napoleón, en las campañas napoleónicas hasta su regreso de Rusia. Durante este mismo periodo, hizo varias acertadas predicciones sobre los movimientos futuros de Napoleón, lo que valió el sobrenombre de el adivino de Napoleón. En 1813 decidió unirse al ejército ruso, donde fue nombrado teniente general y ayudante de campo del zar Alejandro I. En San Petersburgo, Jomini promovió la creación de una academia militar. Pero, sobre todo, el zar Nicolás I le confió la educación militar de su hijo. Esto daría a Jomini una razón para escribir el Précis de l'art de la guerre, síntesis del arte de la guerra, convirtiéndolo en el primer teórico militar en dedicar su inteligencia a definir la logística. En el capítulo 6, titulado La logística o el arte práctico de mover ejércitos, redactó una treintena de páginas al respecto. Al inicio del artículo 41, Jomini se cuestiona sobre lo que es la logística. ¿Es la logística solo una ciencia del detalle o es, por el contrario, una ciencia general que forma una de las partes más esenciales del arte de la guerra? ¿O finalmente es solo una expresión para designar vagamente las diversas ramas del servicio del Estado Mayor? Jomini cree de hecho que la logística debería ser vista como una ciencia general, libre de los prejuicios que tenía debido a ser una área derivada en la milicia del título de intendente, donde la función de este último era acomodar o acampar las tropas, dirigir las columnas y establecerlas sobre el terreno. En la concepción de Jomini, la logística aparece de una manera mucho más amplia y asociada al jefe del Estado Mayor.
Así, Jomini establece la ciencia de una jefe de Estado Mayor debe abarcar también las diferentes partes del arte de la guerra que se denominan logística. En su resumen, Jomini enumera todo lo relativo a los movimientos de los ejércitos y las empresas que de ellos resultan. Hay pues nada menos que 18 puntos, los cuales para Jomini son parte integrante de esta nueva ciencia logística. Preparar los materiales para poner en marcha el ejército y trazar órdenes y rutas para reunirlo y movilizarlo. Redactar las órdenes del general en jefe y los planes de ataques. Combinar los movimientos ordenados por el comando del jefe, etcétera, etcétera. Hay algo fascinante en leer la obra de Jomini hoy, más de 180 años después. Un documento que ha sentado todas las bases para el diseño logístico moderno. Lo que Jomini incluye en su definición son todas las operaciones necesarias para el movimiento de los ejércitos. Suministros, campamentos, movimientos, retirada, etc. La visión de Jomini se acerca hacia la visión contemporánea que hace de la logística un enfoque transversal cuyo objetivo es coordinar e integrar sistémicamente operaciones, transporte, almacenamiento, fabricación, diseminadas a lo largo de cadenas que enmarcan una empresa desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. No contento con haber enfatizado que el desafío es la combinación de estas operaciones, Jomini también hace de la cuestión de la información y de cómo compartirla un aspecto crucial de la logística. Lo más increíble, sin embargo, es que Jomini anticipa los debates sobre la naturaleza de las estrategias logísticas. El equilibrio entre preparación, planificación y adaptación mencionado por Jomini se refiere claramente a la oposición entre una lógica push y una pull de la demanda. En su obra, Jomini incluso piensa en lo que hoy se llama comúnmente logística inversa. Indica en particular que es esencial en tiempos de guerra prever soluciones de emergencia. ¿Qué llevó a Jomini a identificar el papel clave de la logística en este momento? En primer lugar, algo que poco tiene que ver con él mismo, sino con los cambios que marcaban la forma de hacer la guerra. A finales del siglo XVIII, la guerra sin campamentos se desarrolló en detrimento de la guerra de asedio. Esto se debe al auge de la artillería, que permitió tomar las fortificaciones para reducir su papel. Esto se debe también al crecimiento de los ejércitos, que en ocasiones alcanzaban los 500.000 hombres. Un ejército de tal envergadura no podía permanecer en un mismo lugar durante mucho tiempo, ya que, de lo contrario, consumía el forraje local necesario para alimentar a los animales de carga. Y este no se podía reponer, ya que para ello necesitarían más animales de carga, que a su vez necesitarían más forraje para alimentarlos. Estos cambios hicieron que mantenerse en movimiento fuera crucial y la velocidad de los ejércitos se convirtiera en un recurso estratégico. Para ganar velocidad, Napoleón se benefició de dos innovaciones implementadas por el ejército francés antes de asumir su liderazgo. El sistema Gribeauval, que consiste, por un lado, en estandarizar la artillería y diseñarla con el objetivo de incrementar su movilidad. Y por el otro lado, el establecimiento de un sistema organizacional nuevo, el cual consistió en fragmentar el ejército en divisiones, todas ellas de la misma fuerza, compuestas por todas las armas. Integrando estas dos innovaciones, Napoleón dividió su ejército en subunidades, cada una con artillería ligera. Esta fragmentación liberó al ejército napoleónico de las limitaciones de suministro. De hecho, cada división podía estar estacionada en diferentes territorios
y, debido al número limitado de hombres y caballos, vivir en el país donde estaba acantonada. Esta fragmentación permitió acelerar los movimientos del ejército. En este contexto, la estrategia de Napoleón consistía en buscar la batalla decisiva, al conducir al ejército contrario a un lugar previamente determinado. El punto crucial para Napoleón era converger rápidamente en un lugar seleccionado y en un momento cuidadosamente elegido, con sus divisiones armadas con artillería que contaba con alto poder de fuego y movilidad, estableciendo así las condiciones donde él tenía un estado de fuerza superior a la del contrario. Utilizando términos muy logísticos, el objetivo de Napoleón era librar sus divisiones al lugar, tiempo y estado de fuerza donde lo había previsto. Esta es una de las razones por las que pasaba mucho tiempo estudiando las rutas en los mapas. Aunque Jomini fue el primero en teorizar la logística en un contexto militar, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que el ejército estadounidense adoptó el concepto a nivel operativo. Esto se debe a la fuerte influencia de Jomini en el pensamiento militar de Estados Unidos. Eso también explica por qué Estados Unidos fue el primero en teorizar la logística corporativa en los años 1960. Pero es otra historia. Y en estos tiempos de incertidumbre a escala global, concluyo invitándolos a tomar en serio a la logística. La logística es una ciencia crucial para la eficacia. Ofrece un valor inmenso que puede transformar las empresas y mejorar la situación económica de los países. Adoptar la logística es la clave para liberar el enorme potencial de éxito en ambos frentes. Muchos países han comenzado recientemente a implementar estrategias nacionales como Alemania y Francia y obviamente China con las nuevas rutas de la seda. Gracias por haberme escuchado y felicidades a mis amigos mexicanos por haber tenido la idea de celebrar la logística en este día del nacimiento de Jomini. Au revoir et à bientôt.